Hay algo que nadie te enseñó sobre este hombre. Era el más poderoso de su oficio. Los reyes lo buscaban. Los pueblos lo temían. Cuando él abría la boca para maldecir, las naciones caían. Cuando bendecía, la prosperidad llegaba sin que nadie pudiera explicar por qué. Su nombre resonaba en las cortes de los imperios del Antiguo Oriente como una fuerza que ni el ejército más grande podía comprar. Se llamaba Balaam. Y una mañana, mientras cabalgaba por un camino ordinario entre viñedos y muros de piedra, su burra lo vio todo antes que él. Retrocede 2000 años. Colócate en el desierto del Oriente Medio, en la llanura de Moab, donde el calor distorsiona el horizonte y el polvo lo cubre todo. El pueblo de Israel acaba de pasar 40 años vagando y ahora acampa en las fronteras de Moab como una marea que no puede detenerse. Cientos de miles de personas. Tiendas que se extienden hasta donde alcanza la vista. El rey de Moab, Balac, los ha visto desde sus murallas. Y tiene miedo. No un miedo ordinario. Un terror que paraliza, que quita el sueño, que te hace buscar armas que ningún ejército puede forjar. Porque Balac sabe algo, no puedes detener a este pueblo con espadas. Ya derrotaron a los amorreos. Ya aplastaron ejércitos más grandes que el suyo. No hay estrategia militar que valga. Necesita algo diferente. Necesita una maldición. Y para eso, solo hay un nombre en todo el mundo conocido. Balaam, hijo de Bie. Los mensajeros parten hacia Pite, en el norte, con oro en los bolsillos y una promesa en los labios. El rey te pagará lo que pidas, con tal de que vengas y maldigas a este pueblo. Balaam los recibe, escucha la oferta, y hace algo que muy pocos en su posición habrían hecho. Les dice, esperen aquí esta noche. Necesito consultar algo. Consulta con Dios. Y Dios le responde con claridad, no irás. No maldecirás a este pueblo, porque está bendecido. Balaam envía a los mensajeros de vuelta con las manos vacías. Pero Balac no acepta el no. Envía una segunda delegación, más importante, más numerosa, con una promesa aún más generosa. Y aquí comienza a ocurrir algo que los textos religiosos rara vez explican con suficiente profundidad. Balaam vuelve a consultar. Y esta vez, Dios le dice, ve. Pero lo que nadie vio fue que ese ve no era una aprobación. Era una puerta que se abría sobre un precipicio. Era Dios diciéndole, muy bien, quieres ir. Ve, pero lo que hagas, solo dirás lo que yo te diga. La diferencia entre obedecer y ir en la dirección correcta por las razones equivocadas es más sutil de lo que parece. Y Balaam estaba a punto de descubrirlo de la manera más humillante posible. La madrugada siguiente, Balaam ensilló su burra. Hay algo en ese detalle que importa. No su caballo de guerra. No un animal poderoso digno de un hombre de su estatura. Una burra. El animal más humilde, más común, más subestimado del mundo antiguo. El que carga el agua, el que lleva los sacos, el que nadie mira. La burra que iba a ver lo que el profeta no podía ver. El camino entre los viñedos era estrecho, flanqueado por muros de piedra a ambos lados. Balaam iba en su burra, los sirvientes detrás, el sol apenas comenzando a calentar la tierra. Una mañana ordinaria. Un viaje ordinario. Y entonces la burra se detuvo. No gradualmente. No con dudas. Se torció de golpe hacia el lado, se metió entre los viñedos, aplastó los surcos. Balaam, tomado por sorpresa, la golpeó para que volviera al camino. La bestia obedeció. Siguieron avanzando. Pero más adelante, donde el camino se estrechaba entre dos muros, la burra volvió a detenerse. Esta vez se pegó tanto a la pared que aplastó el pie de Balaam contra la piedra. El dolor fue inmediato. La ira también. Golpeó a la burra de nuevo. Y luego, en un lugar donde el camino era tan angosto que no había manera de esquivar ni a izquierda ni a derecha, la burra hizo algo que ninguna bestia había hecho antes. Se sentó. No tropezó. No se asustó de algo visible. Simplemente dobló las patas y se sentó en el suelo, con Balaam encima, en medio del camino, como si se hubiera negado definitivamente a avanzar un paso más. Balaam, furioso, comenzó a golpearla con su bastón. Y entonces ocurrió lo que cambia la historia. La burra habló. No es una metáfora. No es un sueño. El texto lo narra con la misma precisión con que narra todo lo demás. La burra abrió la boca y dijo, ¿qué te he hecho yo para que me golpees 3 veces? Lo que estaba en juego no era lo que parecía. No era la obediencia de un animal. No era una curiosidad sobrenatural.
Era el momento en que el universo le hablaba a un hombre a través del ser más insignificante del camino, porque ese hombre había cerrado sus oídos a todo lo demás. Balaam, en lugar de quedar paralizado de asombro, le respondió a la burra. Le respondió como si hablar con un animal fuera completamente normal. Le dijo, con la frialdad de alguien cegado por la ira, si tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataría. Y la burra dijo, ¿acaso no soy yo tu burra, sobre la que has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido costumbre de hacerte así? Y Balaam respondió, no. En ese momento, el texto dice que Dios abrió los ojos de Balaam. Y vio, de pie en el camino, bloqueando el paso, había una figura que llenaba el espacio como si el aire mismo hubiera tomado forma sólida. Un ser con una espada desenvainada en la mano, inclinada hacia adelante, en posición de combate. El mensajero del Eterno. Balaam cayó con el rostro en tierra. Y el ángel dijo algo que pocas veces se cita, ¿por qué has golpeado a tu burra 3 veces? Yo salí para detenerte, porque tu camino es perverso ante mí. La burra me vio y se apartó 3 veces. Si no se hubiera apartado, yo te habría matado a ti y a ella habría dejado con vida. Detente aquí. El ángel no dijo que Balaam estaba equivocado al ir. Dijo que la dirección interior era la equivocada. Había algo en el corazón de este hombre, una mezcla de ambición y codicia que el oro de Balac había encendido, que convertía cada paso hacia adelante en un paso hacia el desastre. Y Dios intentó detenerlo 3 veces. 3 veces a través de un animal que vio lo que el profeta no quiso ver. Aquí hay algo que necesita decirse con claridad: Balaam no era un impostor. Era un hombre con un don genuino. El texto lo confirma después, cuando intenta maldecir a Israel y en cambio pronuncia algunas de las bendiciones más hermosas del libro de Números. El problema no era su capacidad. El problema era su corazón. El dinero, el prestigio, la presión de los poderosos habían comenzado a torcer, muy sutilmente, la dirección de su mirada. Y lo habían cegado. No del tipo de ceguera que impide ver objetos físicos. Del tipo de ceguera que impide ver lo que está realmente en juego. La dimensión invisible de las decisiones. El peso de lo que parece un simple viaje de negocios. La burra, en cambio, no tenía agenda. No tenía ambición. No tenía nada que ganar ni que perder. Y por eso vio sin distorsión lo que Balaam, con toda su experiencia y su poder espiritual, no pudo ver. El ser más humilde del camino fue el que llevaba la verdad. Vivimos en una época extrañamente parecida a aquella. Hay hombres y mujeres con dones genuinos, con capacidades reales, con historiales que impresionan. Tienen plataformas, tienen seguidores, tienen el oído de los poderosos. Y a veces, en algún momento difícil de precisar, algo empieza a torcerse muy despacio en su interior. No de golpe, no de manera visible, solo una pequeña inclinación hacia el oro de Balac. Solo una pequeña negociación interior entre lo que saben que es correcto y lo que les conviene. Y entonces el camino que recorren comienza a llenarse de señales. Una relación que se rompe y no entienden por qué. Un malestar persistente que no logran nombrar. Una voz interior que ya no pueden escuchar con claridad porque hay demasiado ruido. Y a veces esa señal llega de donde menos la esperan. De alguien que no tiene estatus. De alguien que no debería saber lo que sabe. De una conversación incómoda con quien menos querían tener esa conversación. De un sueño que prefieren ignorar. De un hijo que hace la pregunta equivocada en el momento equivocado. El universo tiene la costumbre de poner las verdades más importantes en los lugares más inesperados. No porque Dios disfrute de la ironía, sino porque los lugares de poder y prestigio son los que con mayor facilidad distorsionan la percepción. Son los que con mayor facilidad producen hombres como Balaam, capaces, dotados, genuinos en su origen, pero paulatinamente ciegos a lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. La pregunta no es si tienes un don. La pregunta es si el camino que recorres lo recorres con los ojos abiertos. Hay una diferencia enorme entre avanzar hacia algo y avanzar en la dirección correcta. Balaam avanzaba. Nadie podía discutirle eso. Tenía la bendición de ir. Tenía la habilidad de llegar. Pero la dirección interior era la equivocada. Y eso convirtió cada paso en un paso hacia la espada. Y si no hubiera sido por una burra, no habría tenido la oportunidad de correr el rumbo. Después de ese encuentro, Balaam entró a Moab. Se paró frente a Israel. Abrió la boca para maldecir. Y salió bendición. 3 veces intentó maldecir.
3 veces el texto dice que el espíritu lo tomó y las palabras cambiaron antes de salir de su boca. Balac, furioso, le preguntó qué estaba haciendo. Y Balaam respondió con una de las frases más cargadas del libro: ¿acaso puedo yo decir algo más de lo que Dios ponga en mi boca? Que es exactamente lo que debería haber sabido desde el principio. Que es lo que la burra ya sabía. Hay un detalle final que el texto no desarrolla pero que queda suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta. Después de todo esto, Balaam volvió a su lugar. Y más adelante en la historia, aparece nuevamente del lado equivocado, enseñando a Moab cómo hacer tropezar a Israel desde adentro. Un hombre que vio el ángel, que escuchó la voz, que pronunció bendiciones que él mismo no quería pronunciar. Y aún así terminó eligiendo el oro de Balac. Lo que me lleva a la única pregunta que realmente importa esta noche. ¿Cuántas veces se ha detenido tu burra?